Cuenta en la EMA, en los mochis, en el 102. Bueno, sí. Bueno. En internet en el sitio www.radiowaz.org. Radio Waz, conectando la voz de los universitarios con los oídos. Estamos a punto de iniciar. Convención de Futuro 2025. Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Voces y Diálogo con Historia, un programa de la Facultad de Historia para Radio Waz. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 24 de enero del 2023. Los invitamos, quédese con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que nos puedan ver y escuchar en vivo. Hace apenas un mes muere el doctor Agustín Velázquez Soto, un deceso que duele el gremio cultural histórico sinaloense por lo que él representaba para esta comunidad. La Facultad de Historia, a nombre de nuestra directora, la doctora María Los Ángeles Citlali García Murillo, con mucho respeto envía su más sincero pésame a la familia y amigos más cercanos del doctor Agustín Velázquez. Que en paz descanse. Es por ello que hoy en este programa platicaremos en una primera parte sobre Agustín Velázquez Soto, un exponente de la historia de la literatura sinaloense. Para ello tenemos como invitado al doctor Samuel Octavio Ojeda Gastelum. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. En una segunda parte tenemos de igual forma a invitado a Víctor Adán Flores Miranda, quien nos va a platicar sobre la profesionalización de la disciplina histórica. Él es alumno del doctorado de Historia de la Universidad Autónoma de California. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Maestro Samuel, yo recuerdo hace ya unos años que usted me platicó una anécdota de Agustín Velázquez, que un día llegando a las puertas del Archivo General de Indias en Sevilla, llega, se lo encuentra y usted le dice, ¿qué haces aquí, Agustín? Y él le contesta, ¿qué haces tú, Samuel? Yo ya tengo 15 días investigando. Así era Agustín, maestro. Sí, Agustín, sin lugar a dudas, me parece muy significativo. Primero que a un mes de su fallecimiento, justo este 24 se cumple un mes exacto, del triste fallecimiento de Agustín Velázquez. Un amigo, un colega, ¿no? Y un sinaloense, yo creo, podemos decir, ejemplar. Efectivamente, Rafael, era un día después de que Italia había ganado el Mundial. ¿Sí? Visité el Archivo de Indias y la primera persona que encontré en este mundo desconocido, no para mí, fue un viejo conocido, Agustín Velázquez. Lleno de extrañeza, al cruzar el umbral del Archivo de Indias, le preguntaba a Agustín, con sorpresa, ¿qué estás haciendo acá en Sevilla y en el Archivo de Indias? Y él me contestó, ¿qué haces tú? ¿No? Yo tengo 15 días acá, me dijo, y ya estoy terminando lo que tenía que hacer acá. Voy a Portugal, etcétera, etcétera. Me contó sus aventuras, podemos decir, ¿no? Sus andanzas, ¿no? Por los aceros. Yo le contesté, y de frente a eso, a mí me quedó muy marcado esto. Lo digo tal cual porque, y voy a decirlo con toda franqueza, cuando vi esa vocación, esa dedicación de Agustín por la consulta de fuentes históricas, no pude, para mí, yo lo hago en lo externo, de manera pública, decir, ojalá, y muchos de mis colegas historiadores tuvieran la pasión, el tesón, ¿sí? Y la entrega que Agustín tiene por los indicios, por las fuentes históricas. Y Agustín fue así toda su vida. Yo lo conocí a él cuando era estudiante de Derecho, de manera ocasional, y miré su dinamismo, su rebeldía, sus inquietudes siempre de vida. Perdimos alguna vez después
contacto, pero después me la encontré cuando estaba haciendo trámites. Yo ocupaba una responsabilidad institucional en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estaba haciendo trámites para hacer su doctorado en letras, en literatura, en la Universidad de Guadalajara. Lo concluyó, pero no solamente lo encontré ahí. Después, ocasionalmente nos encontrábamos, nos saludábamos, pero además compartía muy generoso sus hallazgos, ¿no? Sus temáticas. Los resultados que él dio fueron muchas publicaciones que él realizó sobre temáticas muy diversas. Ahorita podemos andar un poco en ellas, pero de verdad, decía, lo más significativo de él, ¿sí?, es esta pasión y esta entrega. Yo creo que Guasave, el municipio de Guasave, la ciudad de Guasave, no solamente destaca por ser, dicen, el corazón agrícola de México, no solo por su algodón de antaño, ¿sí?, también destaca por generar personalidades distinguidas que han importado mucho a la cultura, ¿sí?, y a la academia sinaloense. Y Agustín, de verdad, sin lugar a dudas, ocupa un lugar de primera línea en este terreno. Sí, doctor Samuel, los que dedicamos a hacer historia, siempre es muy importante el acercarse a los archivos. Creo que Agustín tenía esa inquietud de fundamentar los trabajos de investigación que he realizado. Sí, mire, son las cosas extrañas de la vida. A mediados de diciembre, más o menos diciembre del año pasado, pues, a unos escasos 10, 12 días de su partida, de su fallecimiento, habíamos establecido comunicación y habíamos acordado que antes de que concluyera el mes de enero de 2023, su último libro, este libro dedicado a la poeta Cecilia Sadi, lo íbamos a presentar en la Facultad de Historia. Estábamos ya ultimando detalles para que el libro se presentara en la facultad. Me pidió, obviamente, habló conmigo sobre eso y le dije, encantado, Agustín, es un honor para nosotros. Y son las cosas que desgraciadamente se nos quedaron en el tintero, ¿sí? No pudo estar con nosotros, pero en él, como en tantos otros, se reafirma esta gran pasión que tenía, acucioso por la búsqueda de fuentes históricas. Si algo encontramos en cada una de sus obras, es esa labor exhaustiva por rastrear los indicios y sobre todo mucho de lo que se dedicó a él. Podemos enlistar muchas de sus obras. Su obra, por ejemplo, su tesis doctoral, por ejemplo, fue un trabajo, un análisis literario, histórico literario, sobre las obras de Andrés Pérez de Rivas, aquel jesuita, ¿sí?, que escribió su obra, se publicó en el siglo XVII, al cual él le llamó Las imposturas de la fe, en alusión a aquel libro que escribió Pérez de Rivas. Bueno, ¿sí?, aquel libro famoso, le decía, ¿no?, Los triunfos de la fe. Y Agustín, usando la metáfora, ¿no?, muy propio de su género, de su formación literaria, le cambió a Las imposturas de la fe, para hablar efectivamente de este libro, ¿no?, como tal. Obvio, después lo encontramos escribiendo sobre arte religioso durante el periodo colonial, escribió sobre su pueblo, sobre su terruño, como dijera don Luis González, y luego lo encontramos escribiendo, siendo muy exhaustivo para analizar otras facetas de personajes de la vida pública, de la vida política y militar, ¿sí?, que él los rastrea como generadores de discursos escritos, ¿sí?, de encontrar esta formación, este bagaje cultural que tenían personajes como Antonio Rosales, como Rafael Buelna. Recuerdo alguna vez comió en mi casa Agustín, lo invité a comer y me ilustró sobre los vinos tintos, que yo era un ignorante, sigo siéndolo. Es una muy buena plática. Sí, bueno, le dije, Agustín, tengo algunos por aquí, pero dime cuál es el mejor. Y de todo me dijo, este es el único que vale la pena. Lo demás eran corretadas que yo tenía seguramente, ¿no?, como tal. Pero entonces, al calor de esa copa de vino tinto, me pidió algo que recuerdo muy bien. Me dijo, Samuel, yo he consultado en la Fototeca Nacional, que está en Pachuca Hidalgo, y él había concluido su libro ya sobre Rafael Buelna, y le faltaba la imagen de portada. Yo he conseguido los derechos, puede haber el uso de la imagen, me la pidió yo, claro que sí, Agustín, ahí está la imagen, úsala, aparece en la portada de su libro. Pero le decía, era esa forma afectiva, amable, pero además le decía, cómo no reaccionar de manera positiva a un tipo que presentaba tanta dedicación y tanta entrega. Después escribiría sobre Francisco Medina, un poeta culichi muy destacado,
Y ni qué decir sobre su última obra, ¿no? Cecilia Sadi escribe con estos, que le llamó Los encantos de la sirena, una de sus últimas obras, para destacar a esta escritora, esta feminista y esta, podemos decir, revolucionaria, no solo de las letras, sino también a partícipe activa en la vida pública de México. Muy ligada al maderismo, etcétera. Facetas que solo Agustín puede encontrar, ¿sí? Y en ese sentido hay una renovación al conocimiento histórico indiscutible que desde el campo de la literatura realiza Agustín Velázquez. Por esto yo diría, no puede la Facultad de Historia, no puede la comunidad académica sinaloense dejar desapercibido un suceso, y además una obra tan significativa. Ahí está Agustín, aró sobre un terreno árido, podemos decir, sembró, cultivó, ¿sí?, flores del conocimiento histórico de manera indiscutible, ¿no? Ahí está su legado, yo diría, y la Facultad de Historia justo es que le demos el reconocimiento a su obra, que quedó ahí, se fue físicamente, pero sus trabajos, ¿sí?, su esencia como investigador, les decía, como historiador, sin título, pero la disciplina se lo dio como tal, ¿no? Desde aquí, pues, para Idolina, su hermana, para su familia, nuestro reconocimiento, ¿sí?, nuestro afecto, pero también nuestro dolor por la partida de un académico tan distinguido. Yo creo, doctor, que es muy importante que nosotros recordemos a Agustín Velázquez por lo que realizó como persona, Claro. lo que realizó como académico y sobre los frutos que durante mucho tiempo, a través de esa búsqueda, a través de los archivos, de analizar las fuentes, pero también de llevar a plasmarlas en unos libros. Son personajes que nos dan un ejemplo a futuras generaciones de escritores, de investigadores, de historiadores, que nos ayudan y nos permiten decir que los trabajos de investigación a través de las fuentes se pueden ir mejorando día a día, ¿no? Entonces, Agustín Velázquez apoya sobre todo sobre estas inquietudes de nuevas generaciones. No. Y además siempre un tipo muy solidario, quisiera decir. Sí, así es. Yo les contaba ahorita el suceso de que le cedí la fotografía, pero era solamente pagar algo que yo debía. Él me regaló que había encontrado en su investigación histórica, una foto que yo no conocía sobre la parroquia de mi iglesia, de mi pueblo. Entonces, así es. Dentro de su investigación la encontró él por ahí, no sé dónde, ¿sí?, y me la proporcionó sin pedírsela como tal. Entonces yo creo que era fue un gesto de generosidad al cual yo tenía que retribuir. Pero esto que usted dice, Rafael, es muy importante. No es casual, entonces. Le decía que además era muy dedicado, muy tenaz en la búsqueda, en la investigación, pero además muy dinámico en sus publicaciones. Publicaba muchísimo. Agustín era incansable. No es casual que por ello, ¿sí?, el Instituto Sinaloense de Cultura le haya otorgado en unas ediciones el premio al ensayo histórico, ¿no? Justo el reconocimiento, le diría, que solamente es un botón de muestra de su trabajo como tal. E incluso, ¿no?, los últimos tiempos que le vi, cuando hablé con Agustín a mediados de diciembre, estaba presentando su trabajo sobre el Sadi en el mismo recinto más alto del Poder Legislativo de México. Entonces, Agustín era, podemos decir, un tipo exitoso. Y se fue de nosotros, desbordando éxito, desbordando vitalidad, energía y dedicación y amor por Sinaloa, por el pasado sinaloense. Doctor Samuel, muchas gracias. Recordando a Agustín Velázquez, que seamos desde aquí, de la Facultad de Historia, un descanso eterno. Regresamos después de un corte comercial.